de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Señora Vicepresidenta de la República de Colombia y designada en el cargo como Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Elena Márquez Mina y su compañero Yerney, Presidente del Congreso de la República, mi compañero de hace muchos años, Alexis Maya, Presidente de la Cámara de Representantes, también compañero de hace muchos años, David Ricardo Racero Mallorca, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, Presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal López, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia López Hernández, secretario general del Senado, Gregorio El Hash Pacheco, secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir Peñalosa, medios de comunicación nacionales e internacionales, a todo el Congreso aquí presente, senadores, representantes a la Cámara, senadoras, una inmensa porción de mujeres que hoy hacen leyes en este país y que es uno de los cambios que la historia de Colombia tiene, y en general a todo el pueblo colombiano que hoy nos acompaña a través de los medios audiovisuales. Cumplo mi primer año casi, y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas, interesantes. Creo que, como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ya ser consciente que el Congreso de Colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano: la salud, las pensiones, las condiciones laborales, las circunstancias que hacen o un mejor vivir para millones y millones, para toda la sociedad colombiana, o lo contrario. No es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país, y así será en los meses que vienen. Y es importante por lo menos tener clara para cada congresista, para cada ciudadano, ciudadana, la posición del gobierno, qué es lo que pretende, para dónde va. Que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento, que al final es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral: queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto.
Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política, que antes era un lugar común, porque ¿quién podía cuestionar la vida? Dirían en parlamentos antiguos, incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Quizás para nosotros la vida era un continuum, era una rutina. Todos los días sale el sol y se oculta. La vida permanecerá aquí por tiempos incluso eternos. Y resulta que así no es hoy. Resulta que ese tipo de concepto, esa mentalidad ya no existe en la humanidad de hoy. Los paradigmas han cambiado profunda, brutalmente, yo diría. No me atrevo a decir que hacia caminos mejores ni que hacia caminos peores. Lo que me atrevo a afirmar casi con certeza es que el mundo de la humanidad en los próximos años no será igual a lo que ha vivido ni hoy ni nunca antes. Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria, a escala vital. Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta. Y no es que ahora me haya vuelto apocalíptico, aunque a mí me gustaba leer mucho el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético, sino que lo dice la ciencia. Miles y miles de científicos de todas las naciones del mundo, organizados en los famosos paneles por la Organización de Naciones Unidas. Miles y miles de científicos que cada mes, cada día presentan a la humanidad trabajos a profundidad desde sus especialidades, la matemática, la climatología, la biología, la física, la química, etcétera. Esos científicos, la razón de la humanidad, nuestro cerebro colectivo en su máxima posibilidad, el conocimiento que siempre es colectivo, ha llegado a una conclusión: estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida, pero sin nosotros. Y no para dentro de 1000 años, no para dentro de 2 siglos, ya lo estamos viviendo. Solo en las páginas de Europa o del sur de América, de los periódicos, de los noticieros, las curvas que presentan a veces complicadas sobre los exámenes de la temperatura en el Mar del Norte o en los veranos de los últimos años, y descubren una noticia que llena de miedo. El verano más caliente se está viviendo de los últimos 120.000 años. La sequía está al sur. La ciudad de Montevideo se quedó sin agua. En China la temperatura es de 52 grados centígrados, invivible si no hubiera tecnología. Y en el Golfo Pérsico alcanzó a 62 grados centígrados. Cualquier ser humano que se exponga media hora allí muere. Y ahora viene sobre nosotros, se anuncia, no el niño que siempre había, sino el niño combinado con la temperatura del planeta Tierra más alta de los últimos 100.000 años. Y dicen los científicos,
afectaría fundamentalmente la Guajira. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora, ¿qué serán 10 años? ¿Qué serán 20? ¿Qué será en la vida de nuestros hijos? ¿Qué será en la vida de nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos, los nuestros, si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Porque no se puede hacer ya dentro de 20 años, porque ya no se puede hacer en la vida de nuestros hijos, porque los cambios y las transformaciones ya no se pueden hacer en la vida de nuestros nietos. Ya es irreversible si no lo hacemos en la próxima década. Nosotros, ustedes, como ustedes, los líderes políticos y sociales de la humanidad. No es apocalíptico, es la ciencia lo que nos lo dice. Y lo que nos dice entonces es que la vida está en cuestión. Claro que entonces la política cambia, se transforma, las tensiones se agudizan, las relaciones de poder terminan en guerras, los éxodos aumentan. Donde se fundó, donde se creó por primera vez la palabra democracia, la palabra república, está la fosa común más grande del planeta. No queda en Colombia, no queda en México, no queda en la América Latina, queda cerca de la Grecia. Y por Colombia pasan hoy 250,000 personas en el peor lugar para la existencia humana, el Tapón del Darién. 40,000 niños y niñas pasando por allí, muriendo. Y nos dice la fuerza pública que una proyección nos podría llevar a 500,000 este año y que el año entrante podría ser 1,000,000. ¿Y cuándo habíamos visto nosotros eso? ¿Y cómo estamos preparados para vivir eso? Cuando los pueblos del sur se están yendo hacia el norte, porque es en el norte en donde podrá quedar el agua durante unas décadas después de que nuestros países se vuelvan desiertos, si es que no hacemos nada hoy. Por eso nosotros hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Es en ese contexto, es porque somos aún hoy la explosión vital que nos convierte en una potencia de la biodiversidad natural. Y es porque nuestra diversidad cultural, nomás en el Amazonas se hablan 300 lenguas, nos convierten en una de las grandes potencias de la diversidad cultural del ser humano, de nuestra propia diversidad. Y que si juntáramos esas dos diversidades pletóricas que hay en Colombia, pues tendríamos un camino indudablemente que quizás no sea prefigurado por la política antes, pero que yo quisiera apostar y proponer a la historia del hoy. El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana. El camino de Colombia es ser, en un mundo que muere, una potencia mundial de la vida. ¿Y cómo lograr ese camino entonces? ¿Cómo llegar a él? Tiene que ver con el socialismo, como algún prejuicio señala por allí, con la idea de que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción y así podríamos llegar a ser potencia mundial de la vida. No, eso no es lo que proponemos. Tiene que ver con el capitalismo. Creo que nos podría ayudar en un tramo, pero aún no está resuelta la pregunta de si el capital puede superar lo que produjo un Frankenstein, la crisis climática. No podemos decir si sí o si no. Ya lo veremos. El camino que proponemos tiene dos pilares, por ahora, que hemos propuesto a nuestra nación: la justicia ambiental, la justicia social, como dos columnas que a lo Sansón alguien quisiera derribar. La columna de la justicia ambiental
de cierto reequilibrio con la naturaleza que nos es indispensable para poder vivir, y la columna de la justicia social, sin la cual, aún con una naturaleza viva en el país de la belleza, como decíamos en Naciones Unidas, no habría sino derramamientos de sangre. El país de la belleza en donde se derrama la sangre, casi que a perpetuidad. Justicia ambiental y justicia social, entonces, son nuestros dos conceptos de construcción en el hoy. Es lo que alumbra nuestros proyectos, nuestras políticas públicas, trátese de decretos, trátese de resoluciones, o trátese de proyectos de ley o de leyes, o trátese de discursos, o trátese de luchas sociales que acompañamos. Permítanme explicar entonces qué ha corrido en este año alrededor de estos temas conceptuales, porque no se trata de hacer discursos y retórica sola, sino se trata de ver si la construimos en la realidad, si la acción política y administrativa nos está llevando a la construcción de estos dos pilares, si avanzamos en la justicia ambiental y en la justicia social. Y yo tendría que decir que la respuesta es ambivalente. Nos hemos encontrado con una lucha, nos hemos encontrado que no es tan fácil, nos hemos encontrado que hay fuerzas, no solo en la sociedad, sino al interior del Estado, que se oponen a estas posibilidades, quizás por el prejuicio, quizás porque aún no nos damos cuenta de qué circunstancias vivimos, o quizás porque tienen razón en sus críticas. En la justicia ambiental me gustaría tocar los siguientes temas: la transición, lo que llamamos la superación de la crisis climática. Es indudable que no podemos reequilibrarnos con la naturaleza si no superamos el principal problema de la humanidad hoy, y que nosotros somos una partecita de eso, pero tenemos que ayudar. Descarbonizar la economía, dicen los que manejan estos temas. No se puede superar la crisis climática si no se construye una economía descarbonizada en todo el planeta Tierra. La economía descarbonizada, nuevo concepto, no lo habíamos escuchado hace 10 años, creo que nunca pronuncié esa palabra siendo congresista en este recinto. La economía descarbonizada, si la queremos construir, tiene que prometer, tiene que generar una esperanza en la sociedad, tiene que construir un concepto que le permita a cada persona saber que allí, en esa nueva economía, será más próspero y próspera, en otros términos que los de hoy. El capital nos llevó a pensar que se es más rico si se consume más carbono. No lo dijeron así los economistas, pero hoy lo podemos decir a la luz de los nuevos hechos. Entre más carbono consumas, más rico eres. Depende del modelo de tu carro, de los viajes en avión, depende de los productos que tienes, conservas, acumulas y conservas o consumes. Puede ser para una persona, puede ser para una nación, puede ser para un bloque económico. La riqueza se puede medir hoy en CO2 equivalente, y eso solo nos lleva a un desastre. Entonces hay que construir otro concepto de riqueza: la prosperidad social descarbonizada, dijimos. ¿Y eso cómo se alcanzará? No voy a profundizar en ese tema, que fue las discusiones de ayer y antes de ayer allá en Bruselas, entre 60 presidentes de América y de Europa. Pero por lo menos tiene 3 elementos fundamentales. Uno se llama la transición energética: cambiar la matriz de la energía, de energías fósiles o sucias, basadas en el carbón, el petróleo y el gas,
hacia energías limpias, basadas hoy por hoy fundamentalmente en el sol, en el viento y en el agua. Ese es un primer concepto. Relativamente fácil para Colombia, dificilísimo para China y los Estados Unidos, en donde es un imperativo categórico si queremos vivir en el planeta. El segundo elemento fundamental es la electrificación de la movilidad humana. El bus, el carro, la moto, por elementos e instrumentos que no usen estos elementos de combustibles fósiles, sino eléctricos limpios. Y el tercer elemento es que la producción deje de usar las materias primas fósiles en la industria, en el turismo, en la agricultura, etc. Son los tres grandes elementos para construir una economía descarbonizada. Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia, precisamente para que seamos una potencia mundial de la vida. En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer, heredamos un balbuceo indudable, pero cierto, del gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición. El Ministerio de Minas y Energía asignó 8,3 gigawatts, le llaman los electricistas a esto, 8,3 gigas. Colombia tiene una capacidad de aproximadamente 18 gigas de generación eléctrica. 18 es nuestro total. De ellos 3 o 4 son sucios, es decir, fósiles. La transición energética para nosotros en este primer pilar consiste en reemplazar estos 4 gigas, que básicamente están en las termos, varias de ellas públicas, otras privadas. Pues lo que hizo el Ministerio de Minas y Energía hasta el momento es que asignó 8,3 gigas de capacidad instalada en 190 proyectos, el 77% de energía solar, el 15% eólica y el 4% hidráulica. Allí están 134 empresas. ¿Qué significa eso? Que podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100%. Porque a estos 8,3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó Duque. Algunos de cuyos proyectos hoy hemos logrado aprobar ya a través del NALA, yo tengo aquí la cifra exacta, hay aprobados, es decir, en proceso de construcción 1,3 gigas de lo que aprobó o asignó Duque. Hay otros que están en proceso, con dificultades, por las licencias ambientales, por las consultas previas, sobre todo los que se ubican en La Guajira. Hemos logrado destrabar algunos y queremos sacarlos todos adelante, lo cual significa que estos 8,3 que hemos nosotros asignado también pueden tener dificultades hacia adelante. Solo es el punto inicial de un proyecto. La aprobación de la UME, le quedan las consultas, le quedan las licencias ambientales, le quedan las dificultades propias de la economía. Ojalá pudieran convertirse en una realidad y de ahí depende la administración. Pero al lado de esto queremos producir, y ya comenzó el proceso, algo que vamos a llamar comunidades energéticas,
que no necesitan aprobación de la UME, ni de la ANLA, ni de los pasos previos de un gran proyecto energético, que simplemente tienen que ver con poner en el techo paneles solares de cualquier casa, o usar los espacios de cualquier vereda, de cualquier comunidad indígena o afro, de cualquier municipio si lo quiere, para hacer pequeñas granjas solares, pequeños espacios que le permiten a la familia reducir sustancialmente la tarifa. Hay dificultades normativas que no lo han permitido en Colombia cuando es de amplia difusión en muchos países del mundo. Vamos a cambiar esos obstáculos normativos para que una familia pueda, con ayuda del Estado, si es pobre, o por sus propios medios, sin problemas, ser generadores de energía eléctrica en Colombia. El cálculo que hemos hecho son 2 millones de hogares, 6.000 hectáreas, por tanto, a 30 metros cuadrados por techo, de paneles solares en todo el país, fundamentalmente en el Caribe colombiano, lo que generaría 6 gigas. 6 gigas aquí, 8 aquí, unas 7 ya en producción, otras que están en la espera. Creo que así podemos garantizar una matriz 100% energía limpia en Colombia y el primer pilar de una economía descarbonizada. Es lo que más hemos adelantado. No nos hemos movido tan rápido en la electrificación de la movilidad. Espero los nuevos alcaldes y alcaldesas para este esfuerzo. Indudablemente temas como el metro de Bogotá, como los tranvías, como los trolleys en el caso de los buses, como electrificar los taxis, es decir, el taxi eléctrico, como tener empresas que puedan transformar motos de motor a gasolina en motor eléctrico, etcétera, como lograr que el mototaxismo caribeño pueda ser un mototaxismo eléctrico. Son las garantías y los proyectos que nos podrían llevar no solo a que la operación de la movilidad en el transporte público masivo o individual sea más barata que usar un carro a gasolina hoy. Podríamos debatir el tema del precio de la gasolina, pero se nos lleva mucho tiempo. Sino que sería el segundo pilar para construir una economía descarbonizada. Y el tercero tiene que ver con la agricultura, la industria y el turismo, en donde hasta ahora hemos sido absurdamente balbuciantes para poder producir las transformaciones. Por ejemplo, aún los fertilizantes que usamos para la agricultura se basan en la urea, en el gas y en el petróleo. Los importamos y por la guerra de Ucrania se han convertido en el elemento más caro de la importación, que ha producido la inflación de alimentos en Colombia y por tanto el hambre. Ha sido difícil pasar a producir biofertilizantes que nos permitan hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Este es un tema entonces fundamental en la justicia ambiental. Segundo tema que hemos debatido incluso mundialmente y hemos puesto en la agenda mundial de la política, el tema, la selva amazónica. La selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo. Si se mira en conjunto con sus 8 países, es lo que permitiría a América del Sur tener preponderancia en las relaciones de la geopolítica mundial. Con esta tesis hemos convencido al presidente de Brasil, al de Venezuela, al de Francia. Realizamos con 640 expertos y ministros de medio ambiente el foro en Leticia hace unos días. Leticia se convirtió en una capital mundial de la discusión de la sobrevivencia de la selva amazónica, que es fundamental para la vida humana en el planeta. Sin la selva no hay vida, porque es la gran esponja del CO2 que aún queda fuera de los océanos. Logramos
que se convoque a los presidentes de los países con responsabilidad sobre la selva en Belén de Pará. Será en agosto, dentro de unos días. Y logramos que el mundo ayude a financiar. Ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal al colocar 600 mil millones de pesos en este empeño que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica, que no se puede hacer sino a través de la propia población que habita el Amazonas, sea indígena, sea mestizo, sea campesino, sea urbano. Muy difícil en Brasil, relativamente fácil en Colombia, solo que en Colombia pasa incluso por la guerra, pasa incluso por las mafias, pasa incluso por los grupos armados, pasa por nuestra propia realidad. La selva amazónica en cierta forma depende de la paz de Colombia. Y podríamos hablar de los páramos del mar, que ahora venimos de San Andrés, y de la minería. La minería respecto al agua. Aquí no hay sino una cifra que tiene que ver con represión. Hemos dinamitado decenas de dragas, centenares de dragas ilegales en Colombia. Se ha producido un problema social, porque el pequeño minero ya no saca el oro con la batea, como veíamos antaño, sino que en la medida en que se escarbó el cauce del río, son las máquinas las que pueden alcanzar el oro, máquinas que no puede comprar el pequeño minero. Esas máquinas hoy las compra la mafia. Y entonces liga al pequeño minero que va detrás de la máquina buscando los residuos del oro a la mafia. Creo que es uno de los peores resultados legales del Congreso de la República. Yo estuve en esa discusión de esa ley hace año 2000, no recuerdo la fecha, o antes, el Código Minero. Porque el Código Minero privilegió la multinacional, la gran minería, la minería a cielo abierto, el Cerrejón, por poner un ejemplo, y se olvidó realmente del pequeño minero, a pesar que recuerdo a decenas de congresistas luchando por el tema. Ese olvido estatal del pequeño minero, de la priorización de la gran minería, nos ha llevado a que el pequeño minero por decenas de miles ha quedado sujeto a los tentáculos de las mafias armadas. Y entonces hoy tenemos dos destrucciones: la destrucción de la democracia en el territorio y la destrucción del río y del agua, en el Chocó, en el nordeste antioqueño, en el Amazonas, en Córdoba y en muchas regiones del país. Aquí creo que es sustancial el cambio de norma. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones que versa sobre la minería. Y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido, para el estudio pertinente de cara a volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado, para defender el territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la destrucción del agua. Permítanme ahora hablar de la justicia social, el otro pilar para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Dijimos en campaña, queremos un tránsito de la economía colombiana del extractivismo hacia la producción. Suscitado innumerables debates. No, es que tenemos que vivir del petróleo, no, es que tenemos que vivir del carbón. No, es que antaño cuando vivíamos del café eso no servía. ¿De dónde vamos a sacar las posibilidades de una Colombia agraria, agroindustrial e industrial y turística?
que es el modelo que nosotros proponemos para construir como alternativa. Al Congreso le digo, la demanda del petróleo y del carbón va a caer permanentemente en los próximos años y ya cayó este año. Y no es por capricho de Petro, como en algunos medios de comunicación opositores se señala. Es por la realidad del mundo. No es Petro, es el mundo. Si ustedes comparan el cuadro del 2013 de inversiones petroleras en el mundo e inversiones en energías limpias, encontrarán que las energías limpias eran un margen del total de inversiones petroleras, año 2013. 10 años después, el año pasado, esa misma medición por la Organización Internacional Energética determinó que por primera vez la inversión en energías limpias es superior a las fósiles y que la inversión en el petróleo cayó a la mitad de lo que fue en 2013 en todo el mundo. ¿Qué pasará en 10 años? ¿Y entonces qué pasará en Colombia? Si nosotros seguimos como el avestruz, pensando que no está sucediendo nada en el mundo y que no es sino dejar, no, entre más contratos se hagan de exploración, más garantizamos la estabilidad económica, estamos absurdamente equivocados. Primero porque los contratos de exploración en general en Colombia se han usado es para especular. Se lo han dado al amigo político, al amigo familiar, para que lo venda y lo revenda y lo vuelva a revender y no hay ni un metro cuadrado de exploración. Son regalos de los gobernantes a sus cómplices políticos. Segundo, porque aún si se volvieran eficaces, que es lo que estamos intentando hacer, que se haga exploración, no que se tengan papeles para revender, no nos van a comprar más. Paulatinamente la demanda del petróleo, sobre todo del petróleo pesado, que es el que sacamos nosotros, y la demanda del carbón va a caer. Y entonces la pregunta no es cómo detenemos al mundo para que siga comprando carbón y petróleo y entonces muera la humanidad. La pregunta es cómo reemplazamos eso que ya está sobreviniendo. ¿Cómo cogemos los últimos residuos, cunchos, regalías le llaman, para que pudiéramos transitar hacia otro modelo de desarrollo económico? Uno basado en la producción, no en extraer, no sacar de la tierra. Para sacar de la tierra no se necesita mucho trabajo y ni mucho conocimiento. Para producir se necesita mucho trabajo y mucho conocimiento. El mundo productivo genera trabajo, por tanto genera riqueza. Y si es un mundo productivo descarbonizado, construye lo que queremos como una esperanza para la humanidad, que es la prosperidad social descarbonizada. Por tanto, lo que ha empeñado este gobierno es en ver cómo se reactiva la agricultura, cómo se reactiva la industria, cómo se reactiva el turismo y cómo a partir de ahí vamos reemplazando lo que el mundo nos deja de comprar en petróleo y en carbón. ¿Lo estamos logrando? Más o menos. En unas nos va bien, en otras no tan bien. Hemos invertido 287,000 millones para fortalecer el turismo y las cifras son buenas. El turismo extranjero, que es el que reemplaza las divisas petroleras, está creciendo de año en año desde el COVID, pero fundamentalmente creció en estos meses, según los datos estadísticos que nos dan.
cómo hacerlo crecer más, cómo pasar de los 5 millones de turistas extranjeros que más o menos ya estamos conquistando a niveles superiores a los que había antes del COVID, a 7 millones es el objetivo. Porque 7 millones de turistas extranjeros son 7,000 millones de dólares de divisas. Y por tanto ya es un gran porcentaje de lo que nos entrega hoy el petróleo. En este capítulo vamos bien. Colombia se está mostrando en el exterior, a partir incluso de nuestras luchas políticas y del presidente, a partir de la belleza del país, a partir de que estamos hablando de paz total, a partir de que los indicadores económicos gruesos van bien. Lo estamos logrando hasta ahora. En el porcentaje del año que llevamos, el incremento del turismo ha sido sustancial. Aumentan las aerolíneas que vienen a Colombia, la pone una Suiza, pone Estados Unidos 2 más, España llega a 3 vuelos diarios y queremos extender más las posibilidades. En la medida que Colombia se abre al mundo, en la medida en que nuestro cambio y transformación política se abre al mundo, en la medida en que vamos a África, e iré a la organización de la Unión Africana, que se reúne con todos sus presidentes en Kenia para varios asuntos, entre otros defender la propuesta mundial de cambiar deuda por acción climática. En la medida en que abrimos relaciones con el mundo árabe, se abrió la embajada en Qatar, se abrirá con Arabia Saudita. En la medida en que hemos estrechado profundamente las relaciones con Europa y nos miran de tú a tú y nos invitan a sus palacios y nos invitan a la discusión de la política, en la medida en que logramos estrechar una relación con el gobierno de los Estados Unidos en las cosas en las cuales estamos de acuerdo, en esa medida también se ha venido, no digo vendiendo, sino mostrando el país de la belleza ante las propias sociedades extranjeras, aumentando el flujo de los turistas, que hay que superar aún más. Queremos poner la pista aérea internacional en el norte de La Guajira, y queremos hacer la de Tolú, y queremos hacer una en el Guaviare, allá cerca de Chiribiquete, y queremos Buenaventura, y queremos reorganizar nuestra aviación, nuestra infraestructura aeronáutica en función de la atracción del turismo internacional. Por eso queremos hacer la universidad multilingüe en San Andrés, de donde acabo de venir, y mejorar su pista. Porque San Andrés ya no se puede soportar solo sobre pesca. Menos mal tuvimos el enorme triunfo de defender en este gobierno, por primera vez en 2 siglos, una porción del territorio colombiano, la plataforma continental que llega hasta San Andrés. Nos hemos metido en la idea de la industrialización. Y tengo que decirlo que nos falta aún mucho en esto. ¿Cómo se industrializa un país? Pregunta de un siglo para los economistas que no han logrado una respuesta. Mi tesis es que un país se industrializa si se hace reforma agraria. No es solo mía, es de una gran corriente de pensadores económicos del mundo y de una realidad práctica. Los Estados Unidos hicieron reforma agraria, Europa hizo reforma agraria. Miren cómo se llega a París y miren lo que hay en la tierra agraria. Se ve como un campo de ajedrez lleno de producción de pequeña y mediana propiedad. Lo hicieron los españoles, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los chinos, lo hicieron los rusos, lo hicieron
los coreanos del sur. Donde hay industria, hubo reforma agraria. Es una condición. Si yo quiero industrializar a Colombia, si ese es un objetivo, tenemos que hacer una reforma agraria en el país. De esto se habla desde hace un siglo. Manuel Murillo Toro, fundador del Partido Liberal, lo dijo a mediados del siglo XIX. Lo intentaron con los bienes de la hacienda, de la iglesia. Allá se armó una guerra por eso. Lo planteó Rafael Uribe Uribe. Lo trató de realizar desde una perspectiva incluso de derechas Alfonso López Pumarejo, y casi le dan golpe de Estado. Lo sacaron del poder. Y en la práctica, los defensores de la reforma agraria de López Pumarejo, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, murieron, el uno de tristeza y el otro asesinado. Y lo que vino fue la violencia y la guerra, y no para hoy. La reforma agraria ha mostrado que el problema de Colombia es la tierra. Alguna vez hicimos un ejercicio aquí como congresista en una cosa de esas de conflicto de interés, discutiendo un tema agrario. Levanten la mano los que son propietarios de tierra porque tienen que declararse impedidos. La mayoría del Congreso. El partido mayoritario del Congreso era el de los grandes propietarios de tierra. Eso ha cambiado hoy, pero así fue. Y entonces la dificultad de tramitar a través de las leyes la posibilidad de democratizar la tenencia de la tierra en Colombia durante un siglo nos ha llevado a la violencia, nos ha llevado al raquitismo del capitalismo. No se ha podido desarrollar el capitalismo en Colombia por no hacer la reforma agraria. Si la reforma agraria se hiciera, se amplía el mercado interno, se libera la fuerza de trabajo de la tierra y por tanto se colocan las condiciones fundamentales de la industrialización. Pero no hemos sido capaces en la historia. Hemos matado a los líderes que lo plantean, no nosotros. Los detentores de esa iniquidad, la tenencia sobre la tierra en Colombia, con excepciones regionales, porque todo es diferente en cada región de Colombia, es feudal, es premoderna, es anacrónica y es profundamente irracional tener miles de hectáreas sin producir una mata de yuca, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras la humanidad tiene hambre. Eso no es posible en los tiempos de la crisis climática. En los tiempos de la crisis climática la tierra fértil se reduce y la posibilidad de la seguridad alimentaria se desploma. Por eso millones de africanos cruzan el Mediterráneo a riesgo de morir y por eso lo esperan campos de concentración y fusiles dispuestos a dispararles. Por eso el mundo está cambiando, por eso el fascismo crece en Europa. Sostener la seguridad alimentaria en nuestros países es fundamental y eso significa que hasta el último metro cuadrado de tierra fértil que podamos tener debe ser utilizado en la producción de alimentos. ¿Qué normas nos pueden garantizar eso? ¿Qué podría hacer este Congreso en función de, por primera vez en un siglo, propiciar normativamente una reforma agraria en el país, como lo hizo Corea del Sur o como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, y salir de nuestra premodernidad agraria? Tenemos unas cifras que quisiera transmitir de lo que nosotros hemos realizado en esta materia. Presidente, usted me dirá el tiempo, porque usted sabe que puedo hablar 4 horas, entonces.
¿En serio? ¿No Sí. está en casa, presidente. Está en su casa. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? En alianza con la FORI incluso, hemos titulado tierra. Titular no es cambiar la posesión de la tierra, ojo. Podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie. Titular es reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras. En ese tema que tiene que ver con el punto 1 del acuerdo de las FARC con el Estado colombiano, se habló de titular 7 millones de hectáreas. Ese es el acuerdo que este Congreso, pues el anterior Congreso de la época, avaló y aprobó. Es un tratado internacional, el acuerdo de paz FARC, gobierno nacional del entonces. No es un papel, no es un decreto, tiene leyes, pero fundamentalmente es un tratado que nos hace responsables ante la comunidad internacional a través de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, si cumplimos o no cumplimos. Pues bien, de esos 7 millones de hectáreas, nosotros, este gobierno, ha titulado 1 millón de hectáreas. 756,000 hectáreas han sido para indígenas y 175,000 hectáreas para campesinos. El volumen de las hectáreas indígenas para aquellas personas que decían que los indígenas entonces son terratenientes, es que es selva, no es para producir, es para cuidar la selva amazónica. Se han entregado 7,945 hectáreas para comunidades negras. Lo que podríamos decir que ayuda a la producción agraria es la entrega fundamentalmente de las 175,000 hectáreas para campesinos que actualmente poseen esa tierra, pero que al tener un título pueden mejorar sus condiciones laborales productivas. Ustedes lograron modificar la Constitución de Colombia saldando una gran injusticia histórica, y es que no aparecía la palabra campesino o campesina en la Constitución, y aprobaron el que hubiese un estatuto de derechos del campesinado en Colombia y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Ese es uno de los grandes avances legislativos y se debe a ustedes, lo hicieron en los pasados meses. En lo que tiene que ver con reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, que el acuerdo punto 1 del acuerdo de paz dice que deben ser 3 millones de hectáreas. 3. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13,000 hectáreas durante los 4 años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de 3 millones van 13,000 hasta que llegamos al gobierno. Y en nuestro gobierno en el primer año van 30,000 hectáreas. En un año. Si a mí me gustara congraciarme simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos, porque 30,000 hectáreas en este semestre, digamos, porque 30,000 hectáreas es el 1% del acuerdo. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas. Mi discusión con Catherine una vez en el Plan Nacional de Desarrollo es que así, aún con el empeño del gobierno y las actuales normas,
estirando al máximo. Hemos puesto a trabajar los funcionarios 24 horas, en turnos, obviamente. No cumplimos el acuerdo de paz. Y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Yo no sé por qué pusieron 3 millones, ni por qué el Congreso lo aprobó, ni si hubo un debate de si se podía o no se podía, o si se debatieron las normas para hacerlo. No estaba aquí en ese momento, era alcalde de Bogotá. Pero ese es el acuerdo y tiene la firma del Estado. 3 millones de hectáreas, nosotros no hemos podido sino 30.000. El objetivo que propusimos para este año fueron 500.000 hectáreas. Llevamos 30.000. Le dijimos a la Oforí, mire, le dígale a los ganaderos extensivos, esos de grandes haciendas, no al pequeño ganadero porque no tiene, sino a ese grandotote, hay como 2.000 o 3.000, en ganaderías extensivas sobre tierra fértil, que es irracional, premoderno. Miren, que nos venda la mitad de la tierra, en la otra mitad le damos un crédito para sembrar árboles y que las vacas coman mirando para arriba, que se puede, pues la Forí tiene una finca así, y entonces se hace mitigación de la crisis climática porque se arboriza la costa caribe, el Magdalena Medio, y al mismo tiempo con pastos de alta calidad, las vacas se vuelven más gordas, los toros se vuelven más gordos, el ganadero gana más. Y la otra mitad, véndanosla y la entregamos al campesinado de Colombia para producir arroz o yuca o frutas o maíz, nutrición adicional. Y por ese